Saludos amigos, hoy miércoles 21 de febrero de este 2018. Miren, la República Dominicana en su sistema social de vida, política, económica, va madurando y muchas veces nosotros ni siquiera lo advertimos y da pasos adelante que son normales en sociedades avanzadas que llevan mucha experiencia acumulada en el ejercicio democrático abierto, pero que en nosotros, que apenas estamos viviendo un experimento democrático que comenzó en el 1966, ininterrumpido, pero con altas y bajas. Sin embargo, nos quedan muchos pasos por dar. Y ayer se dieron dos. Lo único que por la naturaleza en que se materializaron, finalmente, y por el descreimiento acerca de si eran correctos o no, en su momento también, no se ha advertido que significa maduración. En el plano político hubo uno muy simple, la destitución del doctor César Mella, por petición del partido que lo recomendó en el cargo, y que había sido solicitada hace meses y resistida tanto por la opinión pública y medios de comunicación que llegaron a editorializar, incluso criticando que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el señor canciller de la República, por cierto, el ingeniero Vargas Maldonado, haya solicitado en público, en una comunicación al señor Mella, que pusiera a disposición de su partido, del PRD, el cargo. Aquí hubo editoriales denunciando eso como una práctica, bueno, antidemocrática. Esa es la práctica común en Europa. Esa es la práctica común en Sudamérica, donde hay alguna experiencia también acumulada en el ejercicio de la democracia. Eso es práctica. Cuando un partido se asocia a otro y ejercen el poder, cada partido, cada agrupación lleva a sus hombres, se recomienda y también los despide o cambia o sustituye adoptando los criterios que en su momento le convienen a la organización. Eso es todo. Y ayer se dio, pero ahí sí pasó ya suavemente. Parece que la opinión pública necesitaba como tiempo para adaptarse a esa realidad. Esa es la realidad. Eso es lo normal, lo que pasó ayer. Así como se debe también ver absolutamente como normal que le he estado diciendo eso en estos días, que los señores Hipólito Mejía y Luis Abinader, en una elección de autoridades dentro del Partido Revolucionario Moderno, pongan en funcionamiento su liderazgo, su influencia. ¿Quién ha visto que un líder se cruza de brazos cuando se van a tomar decisiones importantes, históricas, con respecto a la organización que lidera? ¿Quién ha dicho? Esas son suposiciones, interpretaciones muy particulares y, por cierto, imprácticas de lo que es el ejercicio de la política. Pero ayer también se produjo un salto adelante, y es que la justicia, el sistema judicial dominicano, tan vilipendiado por buena parte de una sociedad moralista que está organizada en la sociedad civil, que lo que pretende es embuste. Todo eso son apostasías, que lo que pretende es suplantar a la actual generación política, a lo que llevan decenas de años, a veces generaciones,
activando en una organización política para alcanzar puestos de dirección, pero ellos quieren cambiarlo con golpes de mano. La sociedad civil, miren, desde Moderno se viene observando eso. Moderno, aquel movimiento que formaron un grupo de intelectuales y profesionales distinguidos hace unos años. Se viene dando aquí el intento de que personas que no quieren militar desde origen hasta puestos dirigenciales en partido, o sea, a hacer vida partidaria, pero sí aspiran a dirigir esas instituciones o a dirigir al país sin esfuerzo de militancia. Ah, pero así no. Así no. A lo más que usted puede aspirar si se considera en condiciones de dar servicios al Estado y a la sociedad, y por tanto a la sociedad, esa que se le tome en cuenta, que los políticos lo tomen en cuenta, y ya eso es importante, ciertamente, muy importante. Es una aspiración democrática también. Pero eso que decidió ayer el tribunal que conoció el caso de difamación e injuria contra el ministro administrativo de la presidencia, que le impuso una multa únicamente porque en el otro plano no cabía otro tipo de acción penal, al señor Faña, porque no pudo demostrar la acusación que hizo al ministro administrativo de la presidencia. Compárelo con lo que recientemente decidió también otro tribunal a propósito de que el señor senador de la República, senador por la provincia de Peravia, tuviera que pedirle perdón, excusas a un expresidente de la República, el agrónomo Hipólito Mejía. ¿Creen ustedes que eso fue? No, eso fue porque cuando le reclamaron a este señor por la vía judicial, aplicando los mecanismos de administración de justicia, que demostrara lo que dijo, porque lo reclamó en justicia el señor Hipólito Mejía y sus abogados, el juez aplicó la ley. Entonces, miren, nosotros que vivimos demeritando el sistema judicial dominicano, que decimos que no sirve, es más, que fue uno de los principales objetos de la crítica de la carta pastoral de ayer de la alta dirección de la Iglesia Católica. Tenemos que saber que cada vez más aquí damos pasos adelante de maduración, que no es cierto que la mayor parte del cuerpo social, institucional, político dominicano está dañado, como se nos quiere hacer creer, para precisamente pasar a la dirección de toda la sociedad a los grupos más conservadores del país y a las transnacionales y al establecimiento. Esos son los que están detrás de esa campaña que usted ve, muchas veces usando a los medios de comunicación como tontos útiles o al servicio consciente de esa acción de mérito, que procura demeritar a nuestras instituciones, a la Policía Nacional, al sistema de justicia, a las Fuerzas Armadas. No somos virtuosos en ninguno de esos planos. Hemos desarrollado instituciones suficientemente sólidas para que estén libres de pecado, pero no somos lo que se nos quiere mostrar tampoco como entidades que no sirven para nada, que no aportan. Eso no es verdad al desarrollo institucional, político del país. Eso no es verdad. No es cierto. Mire, ayer, España, ¿sí?, no pudo demostrar, condenado a una multa, aunque por el lado penal no puede tener ningún tipo de sentencia, o sea, no, porque el Tribunal Constitucional, como ustedes saben, legisló en el sentido de que todo funcionario público está expuesto a que lo difamen y lo injurien, porque está administrando recursos públicos y no puede sentirse en posición de
aplicar la ley con condenas y todo a servidores, a cualquiera que se le ocurra hacerle una acusación, aunque sí reclamar, eso sí, respeto a su honra, eso sí. Y procurar eso, que sea, que los jueces, que los tribunales dominicanos intermediaron para lograrlo. En el caso de Hipólito, que el señor senador de la República le pidiera excusa y confesara que habló mentira. Y que en el caso también del señor Faña, le dijeran: usted, señor, debe pagar 50,000 pesos de multa por 500,000 pesos por lo que acaba de acontecer. Si bien no se le puede condenar a pena de prisión, pero usted tiene que sufrir de alguna manera el apremio moral, ético de la sociedad representada en la justicia por haber levantado una acusación que no pudo demostrar en tribunales. Pero hay otros ejemplos recientes que se pueden mencionar. Yo no quisiera no parece conveniente hacer un repaso histórico de eso, ni siquiera hay tiempo para eso, pero lo que ponemos como ejemplo es que aquí no es verdad, aquí se están acumulando calidades. Y si usted tiene alguna duda con respecto al tema de Odebrecht, también haga conciencia de que allí tienen que elaborarse los suficientemente sólidos expedientes acusatorios con pruebas documentadas para poder aplicar justicia, y que estuvo muy bien que la Procuraduría utilizara el máximo de tiempo que tiene disponible por la ley, no inventado, no impuesto, para consolidar sus expedientes. Pero acá, y entonces, ¿cómo que vamos a administrar justicia? Por eso les digo que las cosas, contrarias a como se nos quiere hacer creer, aquí marchan, no por el camino ideal, la consolidación total, pero sí por lo que es asimilable por la sociedad dominicana en un proceso lento pero firme de consolidación, mejor definición de sus estructuras, de su desarrollo económico, social e institucional. Con respecto a la encíclica, a la carta pastoral de la Iglesia Católica emitida ayer, interesantísima, toca mucho de los males que nos afectan, pero dicen defender los valores y la vida humana, el asunto de la seguridad. En este mensaje, que con motivo del 27 de febrero, día más importante que tiene la nación, porque es el día de nuestra proclamación de la independencia, hicieron hincapié en los problemas de fallas de la sociedad dominicana que afectan el ambiente de paz de la nación. Y defiende que los católicos estén en incremento. Sin embargo, hay dos cosas que no aparecen suficientemente tratadas en esa carta pastoral. La primera es una responsabilidad que se espera de autoridades como la que dirige la Iglesia Católica en la República Dominicana, y es hacerse eco de la enorme, profunda preocupación que tiene la sociedad dominicana con el desorden migratorio, con la invasión pacífica como nunca antes en la historia de la nación, de una población haitiana que no aporta absolutamente nada, o poco, digamos que nada, aporta fuerza de trabajo barata. Con eso incrementa la riqueza del país, que aunque vaya a parar a manos muy específicas, que son las que explotan los recursos de capital y de trabajo,
porque ni siquiera se redistribuyen bien y tampoco se pagan bien. Pero sí trae por ahí, ahora trae enfermedades que son, trae mala costumbre, agota los recursos que tiene el Estado para la prestación de servicios públicos y deforma a la sociedad dominicana. La deforma. Es una nación inmensamente pobre, con una cultura casi tribal, que viene una sociedad que es medianamente pobre, que viene saliendo, que tiene intenciones muy serias de salir del atraso, con criterios culturales occidentales, característicos del sector occidental del mundo, principalmente como base Europa, Estados Unidos, y que quiere echar adelante, dejar atrás el atraso, que quiere preservar sus recursos naturales, que quiere mejorar todos los conocimientos técnicos para echar adelante y madurar el capital y hacerlo mejor organizado para resolver los grandes problemas de inversión y desarrollo. Pero eso no son los propósitos allí, ¿no? Ese pueblo que no se transgrede, que pasa la frontera en grandes grupos, con con evidente irresponsabilidad de las autoridades. Por eso no aparece en la carta pastoral de los obispos. Ese es el problema mayor. La mayor preocupación que tiene el pueblo dominicano hoy es esa. Que no vengan a darle de lado los obispos. Esa es la mayor preocupación. Y otra preocupación que tiene el pueblo dominicano es la repetición de denuncias de que sacerdotes se aprovechan de la sotana para violentar sexualmente a nuestra niñez, a nuestra juventud, en los sitios de orientación donde van a buscar. También la iglesia tiene que poner duro valladar a ese comportamiento y confesar que hay errores. El más reciente ahora de un centro educativo en La Vega, donde el director era el principal promotor, un sacerdote salesiano, principal promotor de violaciones a los niños. Un momentito, vamos a ver todo el universo si queremos ser pastores cereales. Yo le tengo mucho afecto y respeto a la Iglesia Católica, la he tenido desde siempre. Pero la Iglesia Católica tiene que saber que para poder pastorear a la sociedad dominicana tiene que ser justa. Muy justa. No puede ver únicamente males en el cuerpo ajeno, tiene que verlo en el propio. Y tiene, aunque entre en contradicción con una corriente importante de su propia iglesia, que son los jesuitas, tratar el tema haitiano con responsabilidad, con muchísima responsabilidad, porque la identidad del pueblo dominicano está en peligro. Y precisamente en la fecha de la independencia, porque fue con motivo de eso que se elaboró la famosa carta pastoral. Un momentito, vamos a afrontar responsabilidades todos aquí, incluyendo la Iglesia Católica. El pueblo dominicano necesita de eso. Así como le reclamamos al gobierno que sea firme, resoluto, que cambie de actitud con respecto al tema migratorio, que vigile esa frontera de 390 kilómetros que la infringen en grandes masas los haitianos y de otras nacionalidades. Es más, ustedes lo saben muy bien, he planteado aquí ya que no tengo ninguna duda de que es un muro lo que hay que levantar. Un muro con 5 entradas y salidas bien cubiertas para que el comercio y el trasiego, incluso de personas, solamente mercancías, sea ordenado. Todas esas cosas ya debemos discutirlas en serio en este país, pero no darle de lado.
en momentos históricos como el que se nos va a presentar ahora en la celebración de nuestra fecha de independencia. Buenos días. Buenos días, Pedro, ¿cómo te va? Ya ve usted que tratando de tronar, yo no trono así, ¿no? Sí, pero Tirar algunas ideas al aire. Pedro, son aislados, son algunas situaciones, eso de los curas que se entrometen con un niño y la cosa. Pienso Sí, que es que fue eso del colegio de La Vega. Pero lo que yo digo quiero es que la iglesia debe autoconfesarse obligada a hacer centrarse en temas. Sí, Hay temas que la iglesia inexplicablemente le da prácticamente de lado, por lo menos a ese nivel sí, del obispado, sí. ¿verdad? Porque hay corrientes dentro de la iglesia que están muy activas. Por ejemplo, tú te quejas ahora del tema de la migración haitiana y los obispos no se refieren a eso, pero sin embargo hay corrientes dentro de la iglesia que propician, auspician, respaldan, están detrás de eso, para que tú veas cómo son las cosas. Sí. A mí me gustan más los hechos que los pronunciamientos. Y la realidad es que el papel que vienen desempeñando algunos sacerdotes en temas como ese, tan neurálgico y de tanta preocupación para el país, como es el caso de la migración, su actuación deja mucho que desear. Pero sin duda. Porque se ponen de espalda completamente a lo que es el interés de la República Dominicana y a su soberanía, a nombre de una alegada solidaridad que nunca le ha faltado de parte del pueblo dominicano para con el pueblo haitiano. Sacrificios más no se le puede pedir a este pueblo, atendiendo y siendo consecuente y tolerante, más que tolerante con Haití. Así que cualquier otro pronunciamiento y otras actitudes malsanas como esa de, a veces, curas que incluso prestaron sus nombres, sus apellidos para traer, para servir de darle si nos llevamos de los paternidad, registros, tenía 50 hijos. 50 hijos. Entonces esos son los hechos los que hablan. Pero mira, Pedro, yo quiero primero, pues, darle un abrazo al ministro José Ramón Peralta y a su familia, Ay, sí. ¿verdad? Porque ayer se produjeron A su dos. padre y a su madre. Sí, a su madre, sí. Su madre falleció. Sí. Pero en la sí, memoria. en medio de todo esto, darle un gran abrazo a esa familia. Como yo pienso que, como se la dimos hace algunos días a don Hipólito Mejía y a su familia también. De la misma manera, después de fallos, de situaciones que se dieron en la justicia, Exacto, por pronunciamientos hirientes, infundados, maliciosos, abusivos, don Hipólito Mejía recibió de parte de quien abusó de su nombre, de su apellido, de su honra y la de su familia, ¿verdad? Recibió la excusa obligada de quien lesionó, procuró lesionar su honra, y con él lo de su familia, que fue el caso en estos días de Hipólito Mejía y el senador, de... Lo que yo diciendo que la justicia dominicana no sirve para nada. En este caso, entonces, yo hago lo propio, en este caso, hago lo propio con el ministro administrativo de la presidencia, vilipendiado y sometido realmente a una embestida permanente. Nunca rehuyó cada uno. Nunca rehuyó ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y José Ramón llevó eso hasta el final, y finalmente ayer la Suprema Corte de Justicia, a través de un juez delegado para esos fines, ratificó la postura del Ministerio Público que había engavetado un expediente una acusación de la empresa lácteo dominicana, la DON, en contra de José Ramón Peralta,
sometiéndolo a o sea, llevándolo a una situación de la que él no forma parte, no ha formado parte, no forma parte porque se había retirado de eso. Por lo menos no le Por pudieron lo menos, demostrar y no le ninguno. pudieron demostrar eso. Sí. Y por otro lado, no sé si- ayer otro tribunal le dio ganancia de causa a José Ramón y le dio una sentencia desfavorable al señor Faña, que es el jefe del equipo económico de agropecuario, perdón, del Partido Revolucionario Moderno, que había acusado en forma ligera, porque no lo demostró en los tribunales, ¿verdad?, que José Ramón Peralta formaba parte de una mafia de importación y todo ese tipo de cosas, que yo desde el principio me quejé porque decía, bueno, siendo así, me resulta extraño que solo Peralta salga a defender su honra y no lo hagan instancias que de alguna manera fueron también mencionadas por este señor, por Faña. Pero bueno, los tribunales ayer se expresaron con dos sentencias que le dan a José Ramón Peralta la tranquilidad de que defendió como debe ser su honra y con ella la de su familia, su condición de un empresario Para lo que acudió importante, y acudió a todas las citas, Pedro, sí, con todo lo que eso implica, con es. todo lo que eso implica. Yo quiero resaltar en esto, porque veo ahí ya, como siempre, algunos comentarios, que en ambos casos nadie puede alegar que se violaron los derechos y el debido proceso. Todo, tanto el acusado, en este caso el señor Faña, como los abogados de la defensa como los abogados de José Ramón, tuvieron la oportunidad de presentar todos los documentos requeridos. Ese fue un proceso abierto incluso al público. No hubo en ningún momento actitudes en ningún área dirigida a callar o a intervenir para que el tribunal fallara de una u otra manera. Yo pienso que el debido proceso se siguió ahí y eso hay que resaltarlo. Y es sobre la base de un proceso como el que se siguió en ambos casos, tanto en el caso de la DON y la Suprema Corte, como en el caso de esta quinta Cámara Penal, quinta Cámara Penal, en el caso de Faña y su condena a 500,000 pesos, se respetó el debido proceso. El juicio de Hipólito con el... Igual que el de Hipólito. Duró años. Años. Y se siguió para que no vayan ahora a agarrar a la justicia y procurar y continuar descuartizándola. Eso fue lo que resalté. Entonces eso hay que ponerlo así. Así que un gran abrazo para José Ramón Peralta y para su familia. Porque señores, verse sometido a este tipo de cosas, claro, que es un mal, porque mira, Pedro, uno diría, bueno, una condena de 500,000 pesos. El daño que hace gente así, capaz de ir, insistir en una situación como esa. Eso es mucho, pero sin embargo, no hay hay una jurisprudencia ahí que dice que no hay cárcel para el tipo de difamación. No solamente que no hay pena, sino, no hay pena, sino que todo funcionario público tiene que soportar ese tipo de apreciación pública. Eso sí es terrible. Porque para eso aceptar. Óyeme, cualquiera lo piensa dos veces para ir a la administración. Hay un tribunal constitucional que cualquiera lo piensa dos veces para ir al tribunal. Porque es que aquí hay una ligereza para decirle a la gente ladrón, para imputar. Esos mismos abogados que ustedes ahí hablan barbaridades. Sí, una cosa realmente terrible. Dentro y fuera de los tribunales. No, y bueno, eso en los tribunales y en los medios de comunicación y dicen cosas. Usted lo ve. Bueno, pues dicho esto, yo quiero ahora pasar a un tema bien agradable, porque ayer tuve la oportunidad de participar junto a Luna Valiente, a José Manuel Luna Valiente, economista, comunicador, ¿verdad?, parte del equipo mediático, y en representación de Diario de Cuatro y equipo mediático, a la inauguración
de ese gran pulmón vegetal y centro de recreación familiar que es el Parque Central de Santiago de los Caballeros. Pero por eso fue que ustedes se ausentaron de equipos mediáticos Sí, anoche. sí. Óyeme, Pedro, qué obra tan importante. Es cierto, tú ves aquello, entonces tú dices, pero cuánta razón tenía ese pueblo, tenía esa provincia de reclamar por más de 20 años la construcción de eso. Se inició en el 2000 con Hipólito Mejía, y eso comenzó a dormir el sueño eterno. La suerte que los terrenos estaban Y ahí. entonces la Nadie lo administración del violentó. presidente Danilo Medina hizo realidad un sueño de todos los santiagueros que con mucho júbilo vienen celebrando desde la semana pasada, desde el fin de semana pasado, que tuvieron que abrir la compuerta, Pedro, porque que ya los muchachitos, los jóvenes, estaban saltando la verja, tratando de saltar la verja para disfrutar de las canchas De que hay allí de baloncesto, de voleibol, que hay allí. Cancha de tenis. Hay espacio para los ciclistas. Hay cancha de hay tenis, espacio para. Sí, hay pero de todo, Pedro. ahí sí es verdad. Un pulmón de más de 344,000 metros. Una cosa inmensa, bonito. Pero además, mira, eso es algo maravilloso. Eso lo reclamaba con mucha justicia Santiago. Que déjame decirte, hay un dato ahí del reclamo que hacen, por ejemplo, los organismos internacionales, de cuánto es el área vegetal que necesita por población, por habitante. Y Santiago andaba muy por debajo de esos reclamos. O sea, se veía una ciudad muy expuesta a la contaminación. Sí. ¿Eh? Sin pulmones. Ahí, sin pulmón vegetal. Y ahora comienza este tramo con esta importantísima obra que expresa también cuando hay voluntad política, en este caso el presidente de la República, Danilo Medina, y cuando está presente la mancomunidad de esfuerzo pero entre los ministerios, Ministerio de Obras Públicas, con el eficientísimo ministro Gonzalo Castillo, el ministro de Medio Ambiente, que viene desde antes, porque viene desde Jaime David Fernández, cuando era ministro de Medio Ambiente, Sí. comenzó una labor titánica en procura de dotar de... Lo primero fue preservar el área. Sí. Acuérdate que el área y ahora estaba amenazada por y ahora interesados. con Domínguez Brito. Y entonces, junto con ellos, el sector empresarial de Santiago. Sí. Es una expresión también de valor de su comunidad, de su colectividad, aportando un patronato que se va a encargar de preservar esa maravilla que también en todo su entorno ha mejorado las condiciones. Sí. Y Santiago está ahora mismo, señores, recibiendo el calor. Mire ese pulmón. Sí, una cosa maravillosa. Pero decía el ministro de Obras Públicas que junto con esto, próximamente el presidente volverá por allá. ¿Tú sabes qué? A inaugurar entonces el Parque Botánico. Que viene ahí también, el Parque Botánico de Santiago. Así que yo me alegro muchísimo por Santiago y por los pueblos aledaños, Pedro, que tienen ahí un espacio maravilloso para también celebraciones, porque tiene muchos kioscos para celebración, área infantil, el Cibao para Central, actividad, Cibao Central, para exposiciones. Una gran obra. Que esa provincia nosotros, de Payá y de La Vega que están tan pegados. Un trabajo ahí de la mancomunidad del esfuerzo de la alcaldía, con Abel también. O sea, allí se expresó cómo todas esas instituciones se ponen de acuerdo. Correcto. Y cómo el sector privado responde a un reclamo tan legítimo y tan hermoso como ese de la gente de Santiago. Bien, yo quiero, a nombre nuestro y de Luna Valiente y del equipo mediático y de Diario de Cuatro, darle las gracias a una dama muy dulce y muy gentil, que es Milagros Veras, que está trabajando con el ministro de Obras Públicas, que es la persona a través de la cual recibimos la invitación para
para estar asistiendo a todas estas actividades Qué bien. del Ministerio de Obras Públicas. Y un abrazo, un beso para Milagros Veras a nombre de nosotros. Y bueno, felicidades a todos los santiagueros que van a disfrutar y están disfrutando ya de un gran espacio como este. Finalmente, Pedro se refería al tema de los obispos. Y yo quiero resaltar también, Pedro, porque unas van de cal y otras van de arena, que aunque a pocos medios lo hicieron, el periódico El Día sí lo resaltó, y es que los obispos destacaron las mejoras sustanciales que ha tenido el sistema educativo de la República Dominicana. Un compromiso gubernamental. Y los obispos pueden hablar con conocimiento de causa. Primero, porque aunque se ha tratado de delegar de muchas maneras lo mucho que nosotros hemos ido avanzando y de cómo en un tiempo prudente vamos a ver los resultados reales de este esfuerzo de lo que denomina la revolución educativa en la calidad de la educación, precisamente porque eso usted no lo nota ahora. Usted ahora está notando, sí, el gran esfuerzo, la gran inversión, la importante inversión que se está haciendo en educación a todos los niveles, tanto en materia de infraestructura como en materia de disponer para la calidad de la educación a través de la calidad docente. Y a pesar de las actitudes irracionales del ADP, aún así hay que decir que los maestros están incorporados a procesos, a programas de capacitación que van a dar resultados fabulosos, importantes en materia educativa. Y los obispos en su carta pastoral destacan esas mejoras importantes del sistema educativo, porque debo decir que se ha llevado a cabo en forma de inclusión. Aquí no hay exclusión de ningún tipo. Fíjense cómo ya los colegios cristianos, católicos y evangélicos y protestantes están incorporados a la tanda extendida. Igual incorporado a esos progresos del sistema educativo nacional. Y el hecho de que escuelas, colegios católicos se incorporen los programas educativos de educación y se incorporan a todo eso de educación continuada, es una clara manifestación, porque ahí hay calidad, Pedro. En la educación católica, en la educación protestante, hay calidades. Y disciplina. Cuando ellos se incorporan al sector público, mucha disciplina, que no quieren ser parte de eso, y están siendo parte, porque esa es una forma de valorar el proceso de reforma que se está dando en el sistema educativo dominicano. A propósito, ahí no hay paros. No hay paro. Ahí no hay paro, por eso te digo. Y sin embargo, ellos se han incorporado y el Estado le ha dado participación a través de la administración del presidente Danilo Medina, que es una forma, una más, de pasarle la mano solidaria del Estado al sistema educativo en cualquiera de sus áreas y de sus manifestaciones. Entonces quería resaltar ese hecho. Buenos días, don Orión. Saludos amigos. Saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Bueno, lo primero es que quisiera recomendar al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, apreciado amigo, que aproveche el resort que tiene la cooperativa de maestros en Juan Dolio y que le hagan una rebaja sustancial a los maestros por los 4 días que están en huelga, que generalmente son 4 días, incluyendo sábado y domingo. Que lo manden al resort. Entonces van al resort con toda su familia, barato, y así gana también la cooperativa de maestros, activan ese espacio tan importante. La cooperativa de maestros, si no es la más grande del país, es una de las más grandes y altamente millonaria. Yo no, en este momento yo quisiera señalar que me alegro de ser una de las voces disidentes respecto al 4% cuando se discutió. Simplemente en el caso mío, y yo pienso que del equipo también en sentido general, lo que planteamos fue una cuestión de lógica. Tanto dinero no se gasta en tan poco tiempo. O sea, no es posible. Tú puedes decir, mira, te voy a dar a un hijo todos los dineros del mundo para que tú tires para adelante. Si no, entonces si lo va a invertir o a gastar en la forma que se hace, se convierte en una anarquía.
y se ha hecho un gran esfuerzo. Y el 4% de la educación tiene su mejor expresión en la parte de la construcción, en la parte de la infraestructura. Este país tiene en todas partes verdaderos palacios escolares, en todas partes. Tiene verdaderos palacios escolares. Y tiene instrumentales, y está el desayuno escolar, está la merienda, está la tanda extendida. Un gran logro de la educación dominicana, que la ADP, la dirección de la ADP, la dirección política de la ADP no ha entendido eso. Y penosamente nosotros estamos en incapacidad para aprovechar una oportunidad histórica tan importante como es para el país. Ahora la ADP quiere también nombrar los directores de distrito. Hoy es una dirección con la presidencia, no sé si la dirección completa es del PLD, mañana va a ser de la izquierda, antes fue de tal sitio y así, pero no buscan, no dan el gran salto hacia adelante, sino que cada quien quiere vivir bien de la ADP. Vivir bien de la ADP, el PLD tiene que nombrar los legisladores sin conseguir un voto, legisladores nacionales, legisladores de Parlacén, legisladores de tal cosa, porque representan un frente de masa. Luego en el frente de masa tienen todos los beneficios tal. Y eso se lo quiero yo decir a nuestro buen amigo, miembro del comité político, que dice que... A Camacho, que yo sé que Camacho siente mucho lo de la ADP, pero a mí me parece que él también tiene que ayudar a que ese muchacho que está en la presidencia de la ADP... Señor Irujo. ¿El señor? ¿Cómo es? Irujo, no. Hidalgo. Entienda que ese no es el camino. Que Hidalgo. Ese no es... Sí, Hidalgo, el profesor Hidalgo. Bueno, señores, una sentencia de un tribunal a mí me parece que se va a convertir en un referente importante para el país. Este programa no se alegra de que el señor Faña tenga que pagar 500,000 pesos como indemnización, porque difamó al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, al señalar que él encabezaba una mafia. Una barbaridad eso. Que acaparaba todas las importaciones de alimentos. Él entendía que a cualquiera se le puede difamar, y no solamente a él, por extensión a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, a sus padres, a todo el mundo, y que eso quedara así. Y convertir una difamación en un tema de una peña política jurídica. No, Sí. no. Y de Los campaña. elementos constitutivos, y además ya estaba catapultado a la Secretaría General del PRM en atributo por su hazaña. Por la hazaña que... La acusación se repetía en los medios informativos como si fuera una letanía. Sí. Eso es muy importante. Fíjense que no nos digan a nosotros que estamos alegres porque... Pero nosotros ni siquiera nos involucramos en... No, pero acuérdate que cuando la Suprema Corte de Justicia apadrinó el acuerdo mediante el cual el senador de la provincia de Peravia se disculpó frente al expresidente Hipólito Mejía, nosotros lo dijimos aquí, claro que sí. Y señalamos que así que bien, porque si usted no tiene suficiente, no. Y explicamos incluso lo que en política es un cuarto de guerra, sí. Claro. Usted contraataca cuando le dicen una cosa mala a propósito de disminuir su consideración, pero lo hace con cuidado, sabiendo que no va a pasar esa línea tan pequeña que es la de la difamación y la injuria. De la misma manera, Orión, que tú resaltaste que la Procuraduría tenía derecho a aprovechar todos los plazos legales que le acuerda la ley para consolidar su expediente, con el caso de Brecht. Claro. En este caso, los ciudadanos más, ¿cómo le llaman? El ciudadano ordinario de la República, eso es una expresión de las Naciones Unidas, el ciudadano que no tiene poder de ninguna naturaleza ni influencia, debería guarecerse en esta sentencia. Sí. Nadie tiene derecho a drenar la consideración personal. O sea, yo tengo un nivel de consideración frente a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, y tú no me puedes decir ladrón sin probármelo. No, ese entró en chancleta y tiene jipete, eso no es más que un ladronazo. No, espérate, no es así. Entonces, los jueces tienen que poner atención.
lo más importante que tiene un ser humano es su consideración. Le dicen en derecho la buena fama. La buena fama. Es decir, eso no es que tú vengas por política y tú me digas ladrón, que yo encabezo una mafia. Yo tengo hijos, yo tengo padre, madre, todo el mundo. Entonces, yo pienso que... Y hasta nieto. Y hasta Yo- nieto, entonces... yo hablaba del debido proceso, que en ambos casos, en ambas sentencias, tanto en lo de Ladón como en lo de Faña, se dieron, o sea, eso se abrió de par en par. No, pero además, ese señor tuvo la oportunidad. Lo que pasa es que el abogado de él creyó que era una buena oportunidad para aprovechamiento político y se Exacto. equivocó. Él debió actuar como abogado. Él debió decir cuáles son los elementos constitutivos de esta infracción, Exactamente. que es de naturaleza privada. Mira, son estos. Usted le imputó un hecho. No usted, porque son dos formas. Una es la expresión es afrentosa. Yo le hago unas expresiones racistas, expresiones afrentosas. Sí. Yo digo que Pedro es visco Sí. y yo no soy visco y él le ha cogido con decirme visco o algo así. Sí. Son expresiones afrentosas, pero hay unas que son difamatorias, que tú me imputas un hecho que tú no tienes capacidad de probarme. Sobre todo un hecho que es de naturaleza criminal. Criminal, mafioso. Por ejemplo, si uno le dice, a Orión yo lo vi con otra mujer en tal sitio, Sí. tú me estás dañando mi matrimonio, Sí. tú me estás imputando un hecho que cuando mi mujer lo sepa, se va a armar un maldito lío. Entonces, ¿verdad? Yo te digo, no, tú vas a decir que, mira a ver lo que tú vas a hacer. Entonces tú tienes que decir que no tú no me has visto, Sí. o vamos para los tribunales. Sí. En este caso, se le imputó, entonces el elemento constitutivo es la imputación de un hecho gravoso, de un hecho que está tipificado en el Código Penal como criminal. Tú acabas de decir que yo encabezo una mafia. Óyeme, pero... Entonces, la justicia es sabia, le dice, hay un ámbito que es de resolución de los conflictos. Tú lo dijiste ahí, nos ponemos de acuerdo, mira, excúsame, como pasó en la Suprema, Sí. usted quiere pedirle disculpas porque usted no tiene elementos para decir que el presidente Mejía estaba en un avión de un narcotraficante. No, está bien. Si no, vamos entonces al fondo, como pasó aquí. Esta gente creían que José Ramón Peralta se iba a correr. Sí, Bueno, sí, exactamente. me encontraron y yo me voy a quedar callado. No, el tipo siguió. Sí. Y ellos debieron ahí, en ese momento de resolución de conflicto, decir, mira, está bien, no, nosotros cambiamos esa imputación por decir que tú favoreces más a tus amigos o algo así. Sí. Cualquier cosa de esa. ¿Te parece? No me parece. Bueno, pues vamos a los tribunales. Pero ellos mantuvieron, incluso el otro secretario general, sí. el elemento importante, bueno, pues ahí tiene 500,000 pesos por difamación, que yo Pero más que repito, los 500,000 pesos, No, eso te iba a es decir. que es un difamador ya. O sea, Entonces, es que un tribunal lo acaba de declarar. yo quiero que la difamador. misma manera que Es un amigos, baldón, Es un óigame, baldón, jóvenes, porque no es los 500,000 pesos. jóvenes, yo quiero que Difamador. amigos nuestros, como, bueno, no vamos a mencionar nombres, periodistas, yo siempre me refiero a los periodistas, no a esta gente que andan por ahí de vulgaridades. Es decir, ustedes fueron muy enfáticos con el senador de Peravia. Sí. Yo quiero que ustedes le devuelvan la honra que este señor intentó claro. secuestrarle a un funcionario público, aunque a ustedes no le guste, aunque ese Aunque a usted no le funcionario sea guste. el que ustedes más odien. Claro. Pero vamos nosotros a actuar con decencia. Ese juez actuó claramente, vio con los equilibrio. elementos, vio la difamación, no la pudo demostrar, entonces usted incurrió en injuria Injuria. y lo calificó de difamador y lo condenó por eso. Por eso. Entonces a él, y yo le digo al abogado de este caballero, que por cierto es muy pugnaz, que no todo es política. Si va a actuar como abogado, tiene que hacerlo como abogado. Debió hacerlo como abogado. Debió aconsejar a su cliente de que él no tenía ninguna posibilidad de salir airoso de eso. Y la justicia demostró valor también, porque el valor ahí Esa es era otra decir, cosa, sí. si esta sentencia va es porque él nos mandó, el ministro. Sí. No, nosotros decimos que es un difamador y es un difamador. Exactamente. Y ojalá que eso se refleje también en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno, porque los difamadores no pueden llegar a puestos importantes, y se lo estoy diciendo a Faña, con todo respeto. Es un difamador porque lo dice una sentencia. Lo dice una sentencia. La sentencia dijo que él difamó. Contrario al senador de Peravia, que pidió incluso- llegó antes y llegó tuvo que antes, hacer. sí. Claro que es una situación Y a don bastante fea. Hipólito que le aceptó las excusas.
Porque desde el punto de vista político era mejor. Exactamente, pues, Hipólito aceptó. Este señor, aquel debió haber hecho eso. Mira, yo me excuso contigo. La palabra de decirte que tú encabezabas una mano. Yo la retiro, yo Orión, retiro también- Me pasé. Me pasé. como yo Orión, diría. pero también di que eso que hizo el senador por la provincia Peravia está consignado en la ley como una solución de conflicto. No, Sí. no, es que yo te acabo de decir que la justicia es sabia. La justicia tiene un mecanismo de ¿Qué resolución pasó? de conflictos para las audiencias que son de carácter privado y algunas de carácter público. En una sentencia que tenga que conlleve una condena no mayor de entre 3 a 5 años, la víctima y el victimario y el Ministerio Público pueden negociar una salida. Sí. Una salida. Y en todos los casos Mire cómo era la cosa. de naturaleza privada, incluidos los matrimonios, los divorcios, También. los ámbitos laborales, todo. Previo en materia laboral, el juez primero llama a la parte para que concilien, dice, no conciliamos. Se levanta un acta de no conciliación y sigue la audiencia laboral. En esta materia también se hace eso y se hizo grandes esfuerzos. Y el tipo, ellos creían que ya ellos tenían agarrado por el pichirri al ministro y resulta que se dio No, una porque te sentencia llevaron a los saludable para el país. Sí. Y yo quisiera, y le voy a llamar la Sobre atención todo a a los los colegas, medios, a los si medios. fue saludable para el país, la del Hipólito. senador y el expresidente Sí. Hipólito. Esta es absolutamente saludable también para Complementaria en nosotros. esos efectos. En eso, para que no vengan ahora a decir el gobierno se impuso. No, la Suprema Corte de Justicia le buscó la vuelta a aquello. Claro, claro. Pues un tribunal de menor nivel, pero con la mayor autoridad, Sí, sí, sí. acaba de decir que este señor difamó. Sí. Y es bueno que sirva porque esto... Pero yo estoy viendo analfabestias Sí. en la televisión decirle todas las barbaridades al presidente No, una cosa de la terrible. República. Y no soy yo. La Constitución de la República Varones sí, y la establece. ley establece una consideración especial a la figura del presidente de la República. Si el presidente de la República es Pedro Cava, pues a Pedro Cava hay que designarle. Incluso en materia judicial tienen el privilegio de jurisdicción, que no está el privilegio, que lo que le quitan es 2 jurisdicciones y se dañan. Si lo condena la Suprema, ya se puñeron. Entonces, no, aquí no hay nada, todo es todo, y yo digo lo que me dé la gana y se le dice, pues no. A mí me parece muy bien que todos los ciudadanos, incluso si en el caso de que nosotros, Dios nos libre, difamemos a alguien, que recurran a los tribunales. Es la única manera. Y le expliqué el anterior, ¿te acuerdas, Pedro? De que el duelo ya no existe en ninguna legislación de países civilizados. Que el duelo era, bueno, tú me difamaste, yo te mando un representante mío a tu casa y te digo que mañana nos vemos en el Parque Enriquillo para que nos matemos. Porque tú, entonces, lo único que vamos a averiguar es con qué arma, cómo tú quieres, con machete, con puñales, con tiros. Y eso ya no existe. Si tú lo aceptas, si tú matas al contrincante, tú acá incurres en homicidio. Y en este caso incurre en asesinato porque hubo una premeditación, tú fuiste a matarlo. Miércoles. De manera que nosotros que confiamos siempre en el ministro administrativo en este aspecto, porque también se quiso dañar una política de democratización de las importaciones de las cuotas de la Junta importación, Agroempresarial. que se le dio a una institución sin fines de lucro, su control, su manejo, que es la Junta Agroempresarial. Entonces se puso que detrás de Osmar Benítez estaba el ministro administrativo de la presidencia y que por ahí se hacía lo que ellos querían. Sí. Y no es así. No pudieron demostrarlo, por tanto no es así. Exactamente. Entonces nosotros nos alegramos mucho de que un juez tuviese el valor Un hombre- de determinar que el señor Faña, como lo dice esta nota, que el juez de la 9ª Sala Penal del Distrito Nacional, Vladimir Rosario, condenó a Leonardo Faña al pago de 500,000 pesos como indemnización por difamación contra el ministro José Ramón Peralta, a quien se determinó injurió. Es claro eso. Y así es. Ojalá que así lo digan. Yo voy a darle mucha atención a quienes hicieron un yun con lo de Baní. Correctamente lo hicieron. Bien, disfrutaron de sus 15 minutos de gloria. Que hagan esto pero también nosotros hoy. felicitamos Y a que le don digan, Hipólito aquí. claro, y que le digan Sí. al ministro, que admitan que el ministro no encabeza ninguna mafia. Es importante eso. Y no lo digo solo por el ministro, lo digo por cualquier ciudadano. La buena fama de la gente hay que respetarla, hay que cuidarla. Hoy por mí. Y eso va a estos tránsfugas de la comunicación que están por ahí diseminados,
como chinches, que cuando piquen no hagan tanta ponzoña porque alguien va a echar fli moral Muy bien. en lo demás. Vamos a la pausa y volvemos. Bienvenidos sean todos ustedes a las noticias internacionales. No importa que sean votaciones presidenciales, narcotráfico, terremotos, huracanes, fraudes, abusos, en fin, cualquier tipo de noticia del momento y sin importar en qué país se generen, Diario de 4 te la presenta en las internacionales. Será un proceso complicado y muy laborioso. Hallados los restos del avión iraní que se estrelló el domingo en la Sierra de Dena, en el centro del país, los equipos de rescate se afanan en recuperar los cuerpos de las 66 personas que viajaban a bordo y que perecieron en el accidente. Dada la orografía del terreno y las condiciones climatológicas, al personal del ejército, alpinistas y demás integrantes de la operación de búsqueda del aparato siniestrado presentes en la zona les esperan varios días de arduas tareas por delante. Aún no se conocen las causas del accidente. La Organización de la Aviación Civil informó de que el piloto no avisó de una posible situación de emergencia antes de desaparecer del radar. Es lo primero que ha pedido el director ejecutivo de Oxfam en el Reino Unido. Mark Goring, al comparecer ante el Comité de Desarrollo Internacional del Parlamento británico, Goring ha confirmado que esta ONG investiga otros 26 nuevos casos de comportamiento sexual inapropiado de sus trabajadores, 16 de los cuales tuvieron lugar en el extranjero. En los últimos 10 días, Oxfam ha perdido 7.000 donantes habituales. Todo desde que la prensa británica destapara cómo empleados de Oxfam participaron en orgías y contrataron a prostitutas durante su estancia en Haití tras el terremoto. El Reino Unido y la Unión Europea estudian cambios en la conexión de ayudas a las ONGs. Oxfam recibió el año pasado más de 36 millones de euros del gobierno británico. Durante 2 horas, los habitantes de la ciudad china de Harbin disfrutaron de un espectáculo poco habitual, un parelio, producido por la acumulación de cristales de hielo en la atmósfera. Los cristales hexagonales reflejan la luz del sol provocando el efecto óptico de que hay 3 focos luminosos. En el centro el verdadero sol y a los lados su reflejo en el hielo de las nubes. Para que se produzca el fenómeno durante tanto tiempo, la presión atmosférica debe ser estable, la temperatura fría y acumularse la cantidad necesaria de humedad y nubes. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.